Saludos cordiales a todos, mi nombre es Tracy Ramos, alumna de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Centro Universitario Regional del Centro, de la asignatura Seminario de Investigación, sección 2000, impartida por el ingeniero Rosvin Padilla, y en esta oportunidad hablaremos sobre la definición del alcance de la investigación. Para saber cuál es el alcance de una investigación, es necesario saber que este depende de la estrategia que se emplee para llevarla a cabo. En este sentido, podemos identificar diferentes procesos dependiendo del estudio que se desee realizar. Estos son exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. ¿En qué consisten los estudios de alcance exploratorio? Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. El valor de los estudios exploratorios es que nos ayudan a familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa, indagar nuevos problemas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras o sugerir afirmaciones y postulados. En pocas palabras, un estudio exploratorio es la información general respecto a un fenómeno nuevo o problema poco conocido, incluyendo la identificación de posibles variables a estudiar en un futuro. ¿En qué consisten los estudios de alcance descriptivo? Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, características y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Los estudios exploratorios sirven para descubrir y prefigurar. Los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. En otras palabras, información detallada respecto a un fenómeno o problema para describir sus dimensiones o variables con precisión. ¿En qué consisten los estudios de alcance correlacionales? Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular. El estudio correlacional es la información respecto a la relación actual entre dos o más variables que permite predecir su comportamiento futuro. La utilidad principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras variables vinculadas. Es decir, intenta predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos o casos en una variable a partir del valor que poseen en las variables relacionadas. La investigación correlacional tiene en alguna medida un valor explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de saber que dos conceptos o variables se relacionan aporta cierta información explicativa. Cuanto mayor sea el número de variables que se asocien en el estudio y mayor sea la fuerza de las relaciones, más completa será la explicación. Riesgo: correlaciones espurias o falsas. Llega a darse el caso de que dos variables estén aparentemente relacionadas, pero que en realidad no es así, y cuando se hace la investigación nos damos cuenta de esto. ¿En qué consisten los estudios de alcance explicativo? Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos, es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. El grado de estructuración de estos estudios son más estructurados que los estudios con los demás alcances y de hecho implican los propósitos de estos: exploración, descripción y correlación o asociación, además de que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno al que hacen referencia.
En resumen, el estudio explicativo busca las causas de los eventos, sucesos o fenómenos estudiados explicando las condiciones en las que éste se manifiesta. A continuación, un cuadro comparativo de los propósitos y valores de los diferentes alcances de las investigaciones. El alcance exploratorio tiene como propósito se realizan cuando el objetivo es examinar un tema poco estudiado y su valor es familiarizarse con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información, investigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables. En el alcance descriptivo es donde se describen fenómenos, situaciones, contextos y eventos y se detalla cómo son y cómo se manifiestan. El valor de este alcance es que muestran con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad o situación. En el alcance correlacional es donde se conoce la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables. Su valor es explicativo y establece la relación entre variables. El alcance explicativo. Su interés se centra en explicar las causas del por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta este. Y su valor es que son más estructuradas y establecen causas y efectos. ¿De qué depende que una investigación se inicie como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa? Existen dos razones por las cuales. El conocimiento actual del tema de investigación que nos revele la revisión de la bibliografía y la perspectiva que el investigador pretenda dar a su estudio. La primera razón o factor nos señala 4 posibilidades de influencia. En primer término, la literatura puede revelar que no hay antecedentes sobre el tema que queremos investigar o que no son aplicables al contexto en el cual habrá de desarrollarse nuestro estudio. Entonces, la investigación deberá iniciarse como exploratoria. En segundo término, la literatura puede revelarnos algunas guías no estudiadas o ideas vagamente vinculadas con el problema de investigación. La situación resulta ser algo similar. El estudio debe iniciarse como exploratorio. En tercer término, la literatura nos puede revelar que hay piezas y trozos de teoría con apoyo empírico moderado. Hay estudios descriptivos que han detectado y definido ciertas variables y generalizaciones que pueden ayudar y aportar a nuestro tema de investigación. Y en cuarto término, la literatura puede revelar que hay una o varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación y en estos casos el estudio puede aplicarse como explicativo. Para iniciar una investigación como descriptiva o correlacional es con el tercer término que ya les había mencionado, que es cuando se encuentran piezas o trozos de teoría con apoyo empírico moderado. El segundo factor, la perspectiva que el investigador pretende dar a su estudio, es cómo va a determinar iniciarlo. Si piensa realizar una investigación sobre un tema estudiado previamente, pero quiere darle un sentido diferente, el estudio puede iniciarse como exploratorio. Así que también depende mucho de qué es lo que el investigador pretende, el enfoque que el investigador pretende dar a su estudio para poder determinar cómo iniciarla, si exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. ¿Cuál de los 4 alcances es el mejor para el estudio? La respuesta es muy sencilla. Todos. Los 4 alcances del proceso de investigación cuantitativa son igualmente válidos e importantes y han contribuido al avance de las diferentes ciencias. Cada uno tiene sus objetivos y su razón de ser. En este sentido, no debemos preocuparnos de si el estudio se va a iniciar exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Más bien es de interesarnos por hacerlo bien y contribuir al conocimiento del problema en cuestión. También cabe mencionar que algunas veces una investigación puede caracterizarse como exploratoria o descriptiva, correlacional o explicativa, pero no situarse únicamente como tal. Se pueden incluir diferentes alcances dentro de una investigación. El estudio en esencia puede ser exploratorio, pero puede contener también elementos descriptivos, o en un estudio correlacional puede incluirse también componentes descriptivos y lo mismo ocurre con los demás alcances. Se debe recordar que es posible que una investigación se inicie como exploratoria o descriptiva y después llegue a ser correlacional o incluso explicativa. Cuando
el alcance del estudio se ha definido, también pueden haber modificaciones, al igual que cuando hemos definido el alcance, el planteamiento del problema, y puede modificarse o experimentar ciertos ajustes. También dentro del alcance del estudio de la investigación se pueden realizar estos ajustes. El alcance de una investigación establece el compromiso de un investigador porque indica los resultados que van a generar de su investigación. Sin embargo, en la práctica es muy común ver proyectos de investigación que incluyen elementos de los 4 alcances, ya que durante el desarrollo de la investigación se logran encontrar hallazgos que pueden dar un giro a la investigación y eso replantea el problema inicial si es necesario. Lo importante entonces no es definir el alcance y seguir el método adecuado para esto, sino ser lo suficientemente flexible como para poder adaptarse a lo que se presente y obtener al final un resultado que puede ser de utilidad para el mundo y para la comunidad científica. Eso es todo de mi parte sobre el alcance de la investigación. Gracias.